Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver dos herramientas que son muy prácticas a la hora de realizar las referencias bibliográficas de las fuentes que utilizamos en nuestros textos. El primero de ellos tiene que ver con Google Académico, que es digamos, un repositorio o un buscador más bien de documentos académicos, ¿sí? Documentos que, digamos, tuvieron una revisión por pares y que se supone que son de calidad, digamos, ¿sí? En en esa página de Google Académico, que es bastante recomendada, pues uno busca los artículos o los libros que sean de su interés, ¿sí? Que les va a ayudar a desarrollar sus trabajos. En ese caso, digamos, busqué la palabra clave educación infantil y me arrojó pues todos esas fuentes, ¿sí? Todos esos libros y artículos y demás. Ahora, digamos, si yo ingreso a este primer enlace, a este libro, vemos que es un libro que está alojado en el sitio de Google, ¿cierto? Se llama Educación Infantil, novena edición, de George Morrison, sí. Entonces, digamos que yo podría tomar alguna cita, ya sea textual o indirecta, ¿cierto? Directa o indirecta, sobre este libro. Ya vimos la forma correcta de cómo se debe de citar, ¿no? En algunas ocasiones va entre comillas, otras va en bloque independiente y siempre debo indicar el autor y el año, por lo menos, y cuando son citas directas, y la página también, ¿cierto? Ahora, para hacer la referencia bibliográfica, esta herramienta me permite tomar la cita, perdón, tomar la referencia de esta fuente, ¿sí? Para ello me voy acá en el enlace donde dice citar y vean que me las arroja en tres formatos, en APA, ISO 690 y MLA. Digamos que la forma para la cual nos compete en el tema que estábamos viendo sería la primera, ¿no? Y yo lo que tendría que hacer ahí es control C, copiar, y control V, pegar en mi lista de referencias. Noten que acá no aparece la ciudad en la cual se publicó el libro, es decir, este formato se asemeja un poco más a la séptima edición, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que eso funciona más que todo para libros y artículos, ¿sí? Como que te lo va a arrojar de manera un poco más completa la referencia, sin embargo, vamos a notar que en algunos casos falta información. Entonces, bueno que siempre estemos revisando si están las referencias completas o si falta alguna información. Si falta alguna información, pues toca agregarlos de manera manual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las tesis, vamos a ver que eh, por ejemplo, aquí buscamos educación infantil tesis y nos arrojó esta tesis de la Universidad de Málaga, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en los casos de las tesis, cuando las voy a referenciar, fíjense que solo me aparece el autor, el año y el título de la tesis. Aquí, ¿qué faltaría? Faltaría mencionar si es una tesis de pregrado, ¿cierto? Si es una tesis de maestría, una tesis doctoral. Faltaría indicar además el nombre de la institución y el repositorio institucional, ¿sí? Y el enlace, en estos casos, ¿sí ven? Entonces, fíjense que no siempre me va a dar la información de manera completa, pueden faltar elementos, ¿sí? Por lo cual es necesario que ustedes siempre estén verificando la información. Tengan en cuenta que esto es solo una herramienta y que puede, por lo tanto, tener fallas, ¿no? Entonces, en esos casos, yo ingreso acá
a la tesis y miro la información faltante, ¿no? Entonces miro acá, bueno, esperemos que cargue. Miro acá la Universidad de Málaga, miro que es una tesis doctoral, ¿sí? Y los otros datos que faltan, ¿vale? El repositorio institucional es el que aparece acá en la página anterior. En este caso es RIUMA, Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga. Entonces, siempre es importante que estén realizando ese proceso de validación de la información de que se completa. Esa es la primera herramienta. Ahora vamos a una segunda herramienta que es bastante interesante también, que digamos aplica para los casos en los cuales yo tengo algún texto, alguna fuente, pero que de pronto no lo conseguí por Google Académico, sino que lo conseguí por otro medio, ¿sí? En estos casos, yo entro a la página, se llama Citazo por mí, ¿cierto? Citthisforme.com. Allí les va a aparecer esta página que les va a dar la opción de escoger qué tipo de citación, de norma de citación quieren para sus referencias bibliográficas. Está Harvard, está APA, está MLA y hay otras, digamos, reglas de citación, ¿no? En ese caso, pues escogemos APA y luego lo que nos pide esta página es que escojamos qué tipo de recurso es el que vamos a referenciar, ¿sí? Si es una página web, si es una revista, si es un libro. Y en el botón de más aparecen una gran cantidad de recursos que podemos citar, ¿no? Entonces, digamos que vamos a citar un libro, ¿sí? Entonces seleccionamos la opción de Book. Inmediatamente lo que nos va a pedir este, este, este programa es lo siguiente. Mm, si tenemos de pronto, la podemos buscar de manera, eh, también por palabras clave. Por ejemplo, educación infantil. Vemos que va a aparecer también una lista de títulos que pueden servirnos para nuestro trabajo, ¿sí? Digamos, si fuéramos a citar este de Ramos Paloma, deberíamos escoger la opción y darle en el botón citar. Eh, entonces acá valida los datos, el autor, el año, el título del libro, la ciudad y la editorial. Ya una vez uno ha validado esta información, uno le da a continuar, ¿cierto? Acá le va a pedir que complete, digamos, los datos de la referencia de la fuente, ¿sí? Entonces le va a pedir adicional a lo que ya veíamos, si tiene alguna edición especial, si es un número, la edición número 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Digamos que es la edición 2, ¿sí? Y si utilicé solo un rango de páginas, acá lo debería indicar, si no lo dejo en blanco. Y acá le damos completar citación. Y fíjense que lo que nos dice acá, lo que nos arroja ese programa, es que la bibliografía es la que aparece acá, ¿sí? Esa sería la manera, según ese programa, de hacer la referencia bibliográfica, ¿sí? Sin embargo, fíjense que
Lo de la segunda edición no lo dejó entre paréntesis. Entonces ese es un trabajo que debe hacer uno de incluir ese paréntesis allí, ¿no? Acá nos dice que esa es la bibliografía o la referencia bibliográfica, mientras que nos dice que en el texto la forma de citar debe ser Ramos Ramos 2012. Sin embargo, se aconseja, según la norma, que sea solo el primer apellido, ¿sí? Ramos 2012. No es necesario incluir el segundo apellido. Aquí de igual manera ustedes le dan control C, control V y lo pueden pegar en su texto, ¿vale? Acá, digamos, ya una vez que ustedes hicieron eso, pueden agregar una nueva referencia con ese botón. Digamos que en este caso vamos a referenciar una revista, ¿sí? Entonces, de igual manera me va a aparecer esto, esta página, en el cual yo puedo agregar palabras claves acá, ¿cierto? O puedo agregar el DOI también, o el título del artículo, o también lo puedo hacer de manera manual, ¿sí? Acá manual, referencia manual. En este caso, digamos que eh, yo tendría digamos que ya tengo el artículo, ¿cierto? Puede ser un artículo en físico, pensemos, y no sé cómo hacer la referencia, pues sencillamente lleno esos campos que aparecen acá en pantalla. Entonces, el año de publicación, digamos que fue 2021, el nombre del artículo o el título, educación infantil, digamos que se llama, infantil, ¿cierto? Acá Journal me pide el nombre de la revista, digamos que revisa la palabra. El volumen, el número del volumen, digamos que es el volumen 2, el número, digamos que es el volumen, el número 1, y las páginas usadas. Entonces, en esas páginas usadas debo indicar eh, la página inicial y la página final del artículo, ¿sí? Digamos que comenzó en la 56 y terminó en la 80. Digamos, acá ya piden, eso que veíamos era para una revista física. Sin embargo, si fuera online, pues tendría que agregar el DOI o la URL, ¿cierto? Y la fecha en la cual pude acceder o recuperar ese artículo, ¿sí? Digamos que en este caso va a ser una revista física, entonces solo va a llenar estos campos, ¿sí? Y acá le doy completar citación o referencia, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya me arroja el, la información, ¿no? Aunque acá faltó algo porque me citó fue directamente toda la revista, ¿no? No me citó de manera correcta eh, el artículo como tal. Fíjense que está un poco desordenado. Vamos a verificar acá qué fue lo que ocurrió. Entonces, pero fíjense que de todas maneras sigue presentando algunos inconvenientes porque debería darme el año entre paréntesis y no lo está dando, ¿sí? Y acá de igual manera no salieron las páginas. Entonces fíjense que son herramientas que presentan algunos problemas que no son 100% fiables, pero que nos pueden estar ayudando a la hora de armar nuestras propias referencias bibliográficas. Lo importante aquí es que ustedes sepan identificar cuándo hay inconvenientes, cuándo falta información y que ustedes sean capaces de hacer un contraste con las estructuras que están en las guías eh, de las normas APA. Entonces fíjense que aquí hay una cantidad de recursos. La invitación es que ustedes puedan entrar a cada uno
y puedan, digamos, hacer ensayo y error allí, analizar si en realidad esa herramienta me está arrojando la información completa o no y ser capaz de corregir esos errores. Listo, eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, hacérmela saber. Recuerden poner en práctica en eso y nos vemos en una próxima ocasión.